Feliz sábado. Amén, gloria a Dios. Qué lindo que es adorar el nombre del Señor, qué lindo que es poder trabajar en su obra, ¿verdad que sí? Qué lindo que es poder ser obedientes y reconocer su soberanía sobre nosotros y darle gloria. Como dice el versículo, ¿verdad? Dadle gloria, ¿a quién? A Jehová de los ejércitos. Es un honor estar aquí con ustedes. De veras que da gozo, y creo que es lo que nos mantiene aquí, el gozo que produce compartir la palabra, encontrar esta información tan importante, tan linda, y poder entregarla para que continúe, ¿sí? Que no se quede aquí en estas cuatro paredes, sino que continúe transmitiéndose, porque el mundo necesita escuchar este mensaje. Hace unos sábados atrás, comenzando el año, nos metimos en un compromiso. Dijimos que íbamos a trabajar desglosando el mensaje de los tres ángeles. Y no es fácil, es bastante información, mucha información la que nosotros vamos a encontrar, porque ahí está toda la obra que nosotros necesitamos realizar y viene del cielo, ¿verdad? Porque tenemos una misión para este mundo. Y esta misión es proclamar el mensaje de los tres ángeles. ¿Saben que esa es nuestra misión? Y ese debe ser debe estar en nuestro corazón en todo momento. En aquella ocasión tocamos solamente la introducción a los tres ángeles, se hizo el llamado, y encontramos que el mensaje de los tres ángeles está presentado en tres diferentes, es el mismo mensaje, pero está presentado en tres diferentes configuraciones. Y vimos que este mensaje, obviamente, ya lo sabemos, es el Evangelio eterno. Y eterno en este caso significa que desde el principio hasta el final, Dios tiene una sola manera de salvar al hombre. Una sola. Vimos también que en Apocalipsis 13:8, Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. También vimos en Efesios 1:4, para los que estábamos tomando notas, de hecho les recomiendo, saquemos papel y lápiz, esto es importante. Hace mucho tiempo atrás yo recuerdo que no había momento en el que sermón al que yo no me acercara con un papel y lápiz para tomar notas, porque hay cositas que me llaman la atención. Hoy pues me gusta mucho este aparatito, tengo una tablet también, pero aquí tengo concordancia, les recomiendo, usemos concordancias, mis hermanos, estudiemos con una concordancia. Hay algunas aplicaciones, como dije la vez pasada, presentan el griego, hay palabras que nos las dan y si vamos al griego encontramos por lo menos la explicación de qué significa esa palabra, entonces nos podemos colocar en contexto y es importante que nos coloquemos en contexto para poder entender lo que la Biblia nos está diciendo, no me voy a cansar de decirlo. Efesios 1:4. Vimos que Dios ha escogido a nosotros, nos escogió en Cristo desde la fundación del mundo. Así que tenemos este mensaje, Cristo nos escogió para que nosotros entregáramos este mensaje, y aunque el mensaje se presenta un poquito diferente en el Antiguo y el Nuevo Testamento, sigue siendo el mismo mensaje. El Evangelio eterno, Elena G. de White lo describió como justificación por la fe. Ya hemos escuchado esa palabra anteriormente, justificación por la fe, porque la palabra evangelio, y evangelio significa buenas nuevas, está definida por el apóstol Pablo en Romanos 1:16-17, también tocamos eso la vez pasada, si no estoy mal, y en Romanos 3:21, para los que nos gusta el libro de Romanos, presente, como la justicia de Dios. Él dice, es la justicia de Dios. Es esa justicia que fue obtenida en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y puesta a disposición de nosotros, la raza humana, y hecha efectiva por la fe. De ahí que podamos decir que por la fe vivirá el hombre. Este es el Evangelio eterno. Recuerdan, fe, palabra súper importante. Ahora, el estudio de hoy, recordemos, no es un sermón, es un estudio, por eso recomiendo papel y lápiz. Recordemos, mi trasfondo no es predicación, mi experiencia siempre ha sido más como educador, así que me gusta el hecho de educar, me gusta ver papel y lápiz. Así que la próxima vez, papel y lápiz, si no lo trajiste hoy,
Hay personas que escriben en esta cosita, tienen una velocidad increíble con los dedos. Yo no la tengo, yo necesito lápiz y papel. Pero el estudio de hoy nos vamos a centrar en el primer ángel. Vamos a desglosar el mensaje desde el primer ángel. Recordemos, es el mismo mensaje desde 3 settings o configuraciones diferentes, pero es el mismo mensaje, el mensaje eterno, el evangelio eterno. Ahora, 2 versículos que los tenemos en la pizarra, en el capítulo 14, que son los versículos 6 y 7, en donde dice se unió y se unió. Si seguimos el mensaje de los ángeles, cuando dice unió es simplemente que lo siguió, ¿sí? No es que hay tiempos diferentes, es el mismo mensaje, llega en el mismo lugar. En el primer mensaje del ángel encontramos que debemos predicar el evangelio eterno en el contexto del juicio de Dios. Vamos a leerlo. Versículo 6. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ojo, ¿en medio de dónde? Del cielo. No es solamente un mensaje para todos los tiempos sino que tiene un mensaje para todas las personas. No importa de qué parte del mundo tú vengas, este mensaje tiene que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vámonos al número 7. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí termina el mensaje del primer ángel. Ahora, veamos algunos detalles. Primer detalle. ¿Qué ve Juan? Ve un ángel. Un ángel. Y la palabra ángel significa mensajero. Es un mensajero. ¿Y de dónde viene ese ángel? ¿O dónde está ese ángel? Vuela en medio de ¿dónde? Del cielo. Entonces, ¿de quién es este mensaje? Es un mensaje que viene de Dios. No es un mensaje vertical, ¿sí? Es un mensaje que viene directamente de Dios. Ahora, perdón, es un mensaje horizontal, dije vertical. Es un mensaje, vertical, es un mensaje vertical de Dios. ¿Qué significa esto? En medio del cielo, Dios comisionó un ángel y le dice, ve y proclama este mensaje. Mensaje del cielo. Ahora, el ángel no lo hace solo, lo hace a través de la iglesia. Ahí estamos nosotros. El mensaje es del cielo, viene del cielo, es de Dios. Y el mensaje, como vimos, es el evangelio eterno. Es la justicia de Dios hecha efectiva por la fe. O en otras palabras, es justificación por la fe. Y debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje se cumple en Mateo 24:14. ¿Alguien recuerda? Recordemos. Donde Jesús dijo que tendría uno de los eventos en el momento del fin. Dice, ¿este evangelio qué? Será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y esta es la súplica final de nuestro Dios a la raza humana, que acepte este don de salvación, este regalo de salvación. Eso es lo que es la comisión que nos ha sido entregada a nosotros. Miremos otros textos. Tenemos un problema con muchas religiones influenciadas por Calvino, Juan Calvino, y se presenta esa teoría, ese concepto de que Dios predestinó a algunos a ser salvos y a otros no. Ese es un extremo que tenemos, ¿sí? Los calvinistas dicen, no, Dios dijo, estos se van a salvar y aquellos no se van a salvar. Y entonces está el otro extremo, que son los nominalistas, creo que es que se llama esa palabra, en donde ellos dicen que no hay, ¿sí? Que Dios nos salvó a todos y ya estamos salvos. Creo que hay una expresión que dice una vez salvo, para siempre salvo. Interesante, ¿verdad? Pero no toman, por eso insisto en que nosotros debemos siempre leer la Biblia y leerla en contexto. En ninguna parte de las Escrituras esto se enseña. Y miren que yo he leído y he buscado, yo no he encontrado ninguna de las dos partes, ninguna. El mensaje, dice la Biblia, es para todas las personas, desde el más pequeño hasta el más grande. Debido a que Dios es amor, Él no forzará este regalo sobre ti.
Este tiene que ser aceptado, tienes que aceptarlo, el mundo tiene que aceptarlo. Y hay varios textos que lo mencionan, pero el más importante, el más famoso de todos es Juan 3:16. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios ¿a quién? No a los elegidos. Ahí en ningún momento en este versículo dice que a los elegidos, no. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Es importante, el amor al mundo le permite a Dios entregar a su Hijo. Él dio a su Hijo por nosotros. ¿Se salvarán entonces todas las personas? Lamentablemente no, porque Él agrega en el mismo versículo, cualquiera que en Él crea está salvo. Y a nosotros, mis hermanos, nos fue entregada la misma comisión por Jesús. Él se la entregó a los discípulos. Id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Recuerdan esa palabra importantísima? En una ocasión dimos un sermón sobre esa palabra. Id, 2 letras, que encierran tanto significado, ¿sí? Tanta responsabilidad. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y el versículo 16, esto está en Marcos 16. El que crea y sea bautizado será salvo. ¿Pero qué dice lo siguiente? Pero el que no crea será ¿qué? Condenado. Y este es el mensaje, creer. Juan 3, 17, 18 y 36, Jesús deja en claro la razón por la que el hombre se pierde. Dice, no es porque el hombre sea malo. En ningún momento hemos mencionado eso. No encuentras aquí que el hombre se pierde por ser malo. Y si usted lo encuentra, déjeme saber, porque yo lo he buscado y en ninguna parte de la Biblia dice que usted se pierde por ser malo o que yo me pierdo por ser malo. Nos perdemos porque hemos rechazado el don de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea. Por eso cuando Dios encontró a Adán, le preguntó, ¿qué haces aquí? ¿Sí? Y cuando Dios me encontró a mí, me preguntó, ¿qué haces aquí? ¿No sabes que ya eres salvo? Ese es el evangelio eterno. Vámonos para Juan 12, 32 y 47. Él mismo dijo, y yo cuando sea levantado de la tierra, estamos en Juan 12, 32, y yo cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuántos? Todos. En ninguna parte dice algunos elegidos, dice a todos atraeré a mí mismo. Hay un poder de atracción en la predicación del evangelio, mis hermanos, y hay que participar y sentir esto. El predicar a Cristo es lindo porque atrae, y predicar a este crucificado. ¿Qué significa entonces cuando él dijo levantado? El versículo 33 lo explica. Dice, si soy levantado, ¿verdad? Esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Estaba diciéndole al mundo el costo de la salvación del ser humano. Y créanmelo, un costo tan alto no iba a ser por un grupo nada más. Él lo hizo por toda la humanidad. Y el versículo 47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda. ¿Sí? ¿Sí ven que el calvinismo se equivocó aquí? El que oye mis palabras y no las guarda. O sea, quien quiera que escuche este evangelio y se niegue a ser atraído, recordemos, el evangelio atrae ¿a quién? A todas las personas. No obliga al individuo. Dios no obliga al individuo. Dios no me obligó, Dios no te obligó, pero atrae. El evangelio de Cristo atrae. El Espíritu Santo te convence, me convence y dice, no seas tonto. Esta es tu única esperanza, acéptalo. Mi hermano, yo lo sé. Lo digo por experiencia. Porque yo rechazaba el evangelio, pero sentí esa voz especial que me decía, no seas tonto, acepta. Ya Cristo murió por ti. Y me guió. Y me levantó. Finalmente Él me levantó. Porque yo le dije, yo no puedo. Tú vas a tener que levantarme, tú vas a tener que atraerme. Y acepté y el Señor hizo su milagro en mí. Y estoy seguro que ocurrió lo mismo contigo. Continúa diciendo, porque no lo juzgo. Estamos en el 47, y no lo juzgo.
Porque no he venido ¿a qué? Sino ¿a qué? Gloria a Dios. Amén. Vino a salvar, no a juzgar. Vámonos a 2 Corintios 5:14. Para poder entender el evangelio en el contexto de la salvación de todo humano. En el 14 dice, 2 Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos ¿qué? Amén. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. No algunos elegidos, sino que todos murieron en Cristo para ser ¿qué? Para ser justificados. Se completó allí se cumplió el requerimiento de la ley en Cristo. De ahí la importancia que nosotros tengamos claro este concepto, el concepto en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios, el Dios de los cielos, estaba en Cristo. Miren qué interesante. Nosotros estábamos en Adán cuando Adán pecó. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. No le creas al diablo cuando el diablo te dice que tú te pierdes por ser pecador. No, aquí dice que Él estaba, Dios, en Cristo reconciliándote a ti con Él. Y te dice, y no te tomé en cuenta tus pecados, sino que te encargué la palabra de la reconciliación. Cristo quiere unirse a ti. Así que Él me dice, Él me dice, por favor, ve dile al mundo lo que Él hizo. Él nos ha justificado legalmente a todos. Básicamente es lo que dice eso. Y después vamos a entrar más adelante, no en este sermón, cómo nos justificó y qué calificó a Cristo para poder representarme a mí. Y continúa diciendo ahora en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cómo se comporta un embajador? ¿Representa bien a su nación el embajador? ¿Sí? Y cuando el embajador habla, ¿quién se supone que está hablando? La nación. Interesante esto. La pregunta es, si nosotros somos embajadores del cielo, después de 160 años que este movimiento adventista comenzó en esta nación, ¿por qué la nación no sabe que muchas veces que nosotros existimos? ¿Por qué como iglesia nosotros no tenemos esa influencia que deberíamos tener con este mensaje tan grande? Un mensaje que nos fue entregado para despertar y revolver este negocio. Que la ciudad se revuelva entendiendo que hay un Dios en los cielos que los salvó. La responsabilidad, pero el Espíritu Santo en nosotros hará el trabajo. Algo salió mal, pero el Espíritu lo va a arreglar. Pero tú y yo necesitamos aceptar ser miembros útiles en la comisión que Dios nos ha dado de salvar a este mundo, llevando el mensaje de los últimos días, el mensaje de los 3 ángeles. Necesitamos mezclarnos con la gente. Los apóstoles se mezclaban con la gente para saber cómo actuaban, en qué pensaban. A veces nos cuesta trabajo hacer la obra misionera porque queremos hacerlo como lo hacíamos en nuestros países. No se va a poder. Hay que mezclarse, hay que entender la cultura, hay que poder llegarle. Hay que poder entender cuál es la necesidad. En mi país la necesidad es el hambre. Aquí hay muy poquito de eso, aunque la hay. No me tomen a mal, sí la hay, pero es más poquita. No es como allá. Hay una necesidad de sentirse acompañado. Yo no puedo creer que una persona en Nueva York, que tiene más de 12 millones de personas, si no estoy mal, no sé cuántos millones, pero son muchos millones, se tire de un edificio al piso a morir porque se sentía sola. No tiene sentido. Que no haya tenido un amigo de esos 8 o 12 millones, no me acuerdo cuántos son, pero son más de 8 anyway, en Nueva York. Ni uno solo. Wow. Yo quiero que el Señor me lleve donde esas personas para yo decirles, Dios te salvó. Tú eres un hijo preciado del Señor y Cristo murió por ti.
y no te tuvo en cuenta tu pecado, por lo tanto no debes tener sentimiento de culpa, porque Él cubrió tu pecado. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores? ¿Cuántos? Un solo mediador. No como nos enseñaron cuando estábamos niños, que podíamos ir a otros lugares para encontrar la salvación. No, hay un solo mediador y ese mediador es Cristo Jesús. Y Él se ganó el derecho de mediar por ti y decirle en la corte celestial: Él es salvo porque mi sangre lo cubrió. Y por eso es que Efesios 2:6 dice: y nos sentó en las mansiones celestiales. Sí, Señor, en lo que a Dios corresponde, en lo que a Dios respecta, tú y yo y la raza humana entera ha sido salvada por la sangre de Cristo Jesús. No permitas que sea en vano ese sacrificio, mi hermano. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo no vino a predicar el evangelio a este mundo. Él vino a hacer el evangelio. Tú y yo lo predicamos a Él. Él se limitó solamente a los judíos, pero le entregó una comisión a la iglesia a la iglesia de todas las edades a través de sus apóstoles. Debes llevarlo al mundo, nos dice Él. Llévale este evangelio al mundo. Este conocimiento no es para ti. Vine aquí para que supieras estas buenas nuevas, para que las puedas predicar. La iglesia ha sido comisionada. Tú y yo hemos sido comisionados. El cual se dio en rescate por todos. Sigue diciendo en el versículo 7, todavía estamos en Timoteo 2. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, y además luego añade, en el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador. Para esto tú fuiste constituido predicador. Porque la comisión es para todos. Id. Dios nos ha ordenado a predicar, mis hermanos. No desde el púlpito, sino a través del testimonio. Vamos a 1 Timoteo 4:10. 1 Timoteo 4:10. Recordemos que estamos predicando este evangelio en territorio enemigo. Estamos dando buenas nuevas en territorio enemigo. El enemigo todavía sigue, el mundo todavía sigue bajo el dominio del maligno. Y es por eso que 1 Timoteo 4:10 nos dice, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos, ¿qué? Oprobios, porque esperamos en el Dios que Él vive, mis hermanos, Él está vivo, que es el Salvador de ¿quién? Todos los hombres. Todos los hombres. Vayamos a Tito 2:11. Tito 2:11. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios se ha manifestado para la salvación ¿de quién? Toda la humanidad. Me gusta esta versión. Toda la humanidad. No deja lugar a dudas. Y observen algo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Esto está en tiempo presente o en tiempo futuro o en tiempo pasado? La gracia de Dios se ha manifestado. Está en tiempo perfecto. Pero en el tiempo que se escribe en griego, podríamos decir que en inglés estaría como en tiempo continuo. ¿Sí? Él te sigue salvando. Te salvó, te salva y te salvará. Es continuo. Porque se dice que este evangelio es eterno. Dios lo hizo. Fuimos salvados desde la fundación del mundo. Él fue entregado desde antes de la fundación del mundo. La tragedia, mis hermanos, es que no todos lo saben. Y qué pena, en esto podemos decir que hemos en alguna forma fracasado. Vámonos un poquito más adelante, 1 de Juan 2. 1 de Juan 2. Allí Juan hace una declaración. Vamos al versículo 7 de Juan 1. Juan 1 dice, allí dice, si andamos en luz, y quiero quedarme ahí nada más, sí, pero si andamos en luz, tú y yo, ¿quién es la luz?
Jesucristo es la luz. Amén. Gloria a Dios por ello. Entonces, si andamos en luz, o sea, si andamos en Cristo, en Jesucristo, si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces tú y yo, nosotros tenemos dos cosas. Continúa diciendo, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh, qué versículo tan hermoso. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, mis hermanos, un legalista no confiesa sus pecados. Un legalista dice, te doy gracias Dios porque no soy como ese publicano, ¿recuerdan? Yo soy tan bueno, ese es el legalismo. Yo voy a ir para el cielo porque yo soy una persona buena. Pero la persona que vive el Evangelio dice, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto está en 1 de Timoteo 1:15. Ahora sí, vamos a 1 de Juan 2. 1 de Juan 2. Y él comienza diciendo, hijitos míos, esa expresión me fascina, toda la vida me ha gustado desde que la encontré a los 7 años en la Biblia, por alguna razón, que me dijeran así en ese cariño. Por eso es que el versículo que dice anterior que leímos, dice, tenemos comunión los unos con los otros. Qué bueno que podamos utilizar palabras bonitas cuando nos referimos el uno al otro, ¿verdad? Sí, se siente lindo cuando yo le digo a mi esposa, mi amor, cariñito, le digo cositas lindas. Se siente bien. Qué bueno que los hermanos podamos también tener eso, vivir eso, tener comunión. Y podemos tener comunión porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. No hay maldad, hay inocencia en nuestra vida. Hijitos míos, hablando de ti, de mí, de los cristianos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. En otras palabras, el Evangelio no debe permitir el pecado. Por si acaso, porque acabo de decir que Cristo nos cubre y que nosotros no somos salvos por ser buenos y que nuestros pecados no nos pierden. Pero aquí dice, bien clarito, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el evangelio que tú y yo vivimos, quien es Cristo, no acepta el pecado. Romanos 6 lidia con ese problema para los que hemos leído el capítulo 6 de Romanos. Él dice, ¿y seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? ¿Recuerdan ese versículo? Ahora Juan está diciendo, miren ustedes los cristianos, no les estoy dando esta buena nueva, no les estoy recordando esta buena nueva que ya conocen para que puedan permitirse pecar. Él no nos está diciendo eso, él está usando el tiempo gerundo y sigue pecando, o sea, para que no continúes pecando. No hay pecado en tu vida, no debe existir pecado en tu vida, pero él aclara algo. Él es consciente de que nosotros somos seres humanos y vivimos en una naturaleza pecaminosa. Este cascarón todavía no ha sido transformado. Y nosotros nos tocó vivir en este cascarón. ¿Sí? En esta cápsula que somos nosotros, la carne. Él dice, qué lindo, pero si alguno ha pecado, ojo, pero si alguno sí. No te está diciendo cuando peques, ojo con esto. Mucho cuidado. Él está diciendo sí, o sea, no es que tengas que pecar o vayas a pecar, pero sí, entonces dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Qué maravilla, mis hermanos. Ahora miremos el versículo 2, vámonos para el 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿nos recuerda? Lo ya dicho. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿quién? Entonces, ¿Cristo murió por quién? Por todo el mundo. Por todo el mundo. Aquí él está diciendo, el apóstol Pablo está haciendo una distinción entre los creyentes y los no creyentes. La diferencia, por supuesto, es que los creyentes sabemos esto. Los incrédulos no lo saben. Hay que decírselos. Los incrédulos ven las tristezas, ven que se acerca el aguacero y no saben que ya hay una sombrilla para cubrirse. Ya Cristo murió por nuestros pecados, ya somos salvos. Vivamos en novedad de vida. Y continúa, regresemos entonces al capítulo 14 de Apocalipsis. Capítulo 14 de Apocalipsis. Y el mensaje dice, temed a Dios. Temed a Dios. Me gustaría entrar un poquito en lo que es la palabra temor. No significa miedo, ponernos a temblar de miedo, que nos asustemos. No, no, no. Eso no es lo que está diciendo. Él está aquí indicando dos cosas. Cuando él dice temed a Dios, dice,
Toma a Dios en serio, porque Dios habla en serio. Así que tenemos que tomarlo en serio. Ahora, ¿qué significa entonces realmente temor? Vamos a un versículo de la Biblia, vamos a Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. ¿Qué es lo que es temor? Lo leímos, dice, el temor de Jehová es aborrecer ¿qué? Oh, interesante. El temor de Jehová es aborrecer el mal, ¿y qué más? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Jehová, ¿verdad que sí? Aborrezco la boca perversa. Ahora, ¿por qué deberíamos odiar el mal? Y esto es interesantísimo, lo tocamos también en la lección de escuela sabática. ¿Por qué nosotros deberíamos odiar el mal? Porque Dios odia el mal. Ahora aclaremos esto. ¿Por qué es que Dios odia el mal? ¿Sabes por qué Dios odia el mal? Porque Él nos ama. Y Dios no puede amarnos y no odiar el mal. Estamos siguiendo la lógica. Sígame la lógica. ¿Cierto? Dios odia el mal porque Él te ama a ti. Y no puede no odiar el mal y amarte a ti al mismo tiempo. ¿Sabes por qué? Porque el mal nos hace daño a nosotros, el mal mata, el pecado mata. Y si hay algo que mata a uno de tus seres queridos, ¿no lo odiarías tú? Y estoy seguro de que hay muchas personas hoy en día que están odiando al presidente de Rusia, Putin, en esta guerra. Y estoy seguro que hay personas que han perdido seres queridos en esta guerra y la llaman la guerra de Putin, y ellos le echan la culpa a Putin, y estoy seguro que esos corazones sienten odio. Hay corazones que sienten odio hacia él porque él mató a un ser querido suyo en esta guerra absurda. Pues el pecado nos hace daño a nosotros y nos mata. Por eso Cristo, por eso Dios odia el pecado. A Dios le costó la cruz salvarnos. El pecado también lastimó a Dios. Dios no podía decir yo soy soberano y a mí nadie me va a decir lo que yo debo hacer. Yo hice todo, yo soy el creador, así que yo te voy a perdonar porque yo soy Dios. No. Él también es un Dios justo. Él es un Dios justo. Y cuando Cristo, recuerdan en Getsemaní, oró 3 veces y Él dijo que pase esta copa de mí. Ya Él sabía para dónde iba. Él pidió 3 veces. ¿Y saben cuál es la respuesta de Dios allí? No. No, tienes que terminarlo. Y no fue fácil. Finalmente Jesús aceptó y dijo, aun cuando me pierda, ellos se van a salvar si yo muero por ellos. Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Tanto te ama, tanto me ama, que entregó a su propio Hijo para que tú y yo podamos regresar con Él al hogar. Ahora recordemos, temed al mal. Lo que el mensaje de los 3 ángeles está diciendo es que el mal que puede darte placer por un momento te hará terminar en el lago de fuego. Entonces no nos dejemos engañar por el diablo, nuestros hermanos. No nos dejemos engañar por el pecado. El pecado y el diablo son mentirosos, es una mentira. Debemos temer a Dios en el sentido de que debes odiar el mal porque Dios odia el mal. Regresemos a Apocalipsis 14. Y vamos a encontrar allí en 14:7, en el versículo 7 hay 2 cosas. Si temes al mal, o sea, eso significa que odias el pecado. Y 2, debemos darle gloria a Dios. Darle gloria a Él. Temer el mal, o sea, odiar el pecado y darle gloria a Dios. Allí está. Ahora, ¿qué significa entonces darle gloria a Él? Vámonos a 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Allí nos dice cómo somos salvos. Dice, pero en Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual que nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosas? Sabiduría, ¿qué más? Justificación y redención.
O sea, ¿en quién? Entonces, ¿de quién es la gloria? Todo es de Dios. Mis hermanos, cuando lleguemos a las mansiones, cuando lleguemos al cielo, nosotros vamos a entender que no hubo un hilo del telar humano incluido en la salvación del ser humano. Es toda de Dios. Vamos al versículo 31. El siguiente versículo dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Él es la gloria. Debemos darle alabanza y todo el crédito y toda la gloria al Cordero que fue inmolado desde el principio. Continuamos para Filipenses 2, para que quedemos claros en este asunto. Recuerda, la gloria es para Dios, no es para ti. ¿La gloria será para quién? Y cuando lleguemos allá, como lo acabo de decir, tomaremos nuestras coronas. Yo voy a tomar la mía, no importa, no sé cuántas estrellas vaya a tener, pero las que tenga, esa corona va para los pies de Jesús. Allí lo voy a dejar porque toda la gloria va a ser para Él. El hecho de que yo esté allí frente a Él, imagínese, usted frente a Jesús, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y el que es responsable de que usted ahora tenga vida eterna y sea feliz por todas las edades, frente a ese ser que me amó tanto, que entregó su propia vida. No me importa, yo solamente lo voy a poner a sus pies y le diré, te mereces la gloria. Tú eres quien se merece toda la gloria. Dije Filipenses 2, 9 y 11. Versículos 9 y 11. El 9 dice lo siguiente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Lo exaltó hasta lo sumo. O sea, toda la gloria la tiene Jesús. En otras palabras, Dios le dijo, te amo, hijo mío, por lo que hiciste. ¿Qué fue lo que hizo? Redimió al mundo. Redimió al mundo. Y hay un versículo, disculpen, no lo traje, pero acabo de recordar, en donde Él dice, el Padre me ama más porque doy mi vida por ustedes. O sea, el amor del Padre es inmenso, porque Él nos amó tanto que ahora ama más a su Hijo porque Él entregó su vida para que tú y yo pudiéramos regresar al corazón de nuestro Padre Celestial. Él nos quería con Él. Él quiere que tú y yo estemos con Él. Versículo 9, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el versículo 11 sigue diciendo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, no quede duda. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. Recordemos y no olvidemos, el Padre está de nuestro lado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dijo a su Hijo único, a Jesús. Y Jesús no tuvo que suplicarle al Padre. Él no le dijo, Padre, ¿será que puedo ir? Dame permiso. No. El Padre nos amó. La lucha, y esto lo dice el Espíritu de Profecía, la lucha fue porque el Padre sabía cuánto le iba a costar a su Hijo la salvación nuestra. Yo me imagino el Padre le dijo, yo amo al mundo, yo los amo tanto como tú. Yo los amo, ve, haz el trabajo, termina la obra. Somos uno en esta misión con el Espíritu Santo. Ve y haz la obra, le dijo al Señor a Jesús. ¡Qué gloria! Yo no puedo guardar mi corona para mí, tengo que entregársela a Jesús. Quiero ese momento para darle toda la gloria a Él. Cuando Él cumplió su misión y mi salvación fue completa, entonces Él entregó su Espíritu y Dios lo exaltó. Vamos a Apocalipsis 5, regresemos un poquito para atrás, Apocalipsis 5, 5:11. Quiero hacer énfasis en algo. Debemos darle gloria a Dios. El versículo 11 dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ahora, tengamos en cuenta, ¿quiénes son estos? Son ángeles
Están los seres vivientes, algunos ancianos en su medio. ¿Salvó Cristo a los ángeles? No, no necesitaban salvación. Él nos salvó fue a nosotros. Pero escucha lo que los ángeles están diciendo en el versículo 12. Y decían a gran voz, los ángeles decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El cielo le da gloria a Dios, a Cristo, por lo que Él hizo por ti y por mí. Yo puedo sentir entonces el amor de toda la hueste celestial hacia nosotros. Le están dando gloria a Dios por un trabajo que Él hizo por nosotros. ¡Qué amor! Así que no es solamente el Padre que nos está amando, el universo entero. Los ángeles están contentos de que nosotros hemos sido salvados por el Cordero. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado. En otras palabras, vamos a parafrasear, Jesús, tú eres el único que merece ser adorado. El único que merece ser elogiado. Nadie más. Entonces, hermanos, démosle gloria a Él en nuestras vidas. Esto que ocurrió en el cielo, hermanos, lo que va a suceder cuando nos damos cuenta que el Evangelio es la buena nueva eterna de Dios. Cuando podamos internalizar este concepto, es la buena nueva eterna de Dios, que en su Hijo nos redimió. Jehová de los ejércitos en su Hijo nos redimió. Él no nos está pidiendo que contribuyamos, no hay ninguna contribución humana. Él lo hizo todo, es un regalo de principio a fin. Todo, mis hermanos, es de Dios, todo. Por lo tanto, el crédito de nuestra salvación definitivamente es de Cristo. Regresemos otra vez a nuestro tema en Apocalipsis 14, ya estamos casi terminando, mis hermanos. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora bien, la palabra ha llegado significa que este mensaje es el mensaje final. El Evangelio ha sido predicado muchas veces, pero este es el llamado final al mundo. Y tú y yo tenemos ese Evangelio. Ahora, normalmente tomamos esta frase, la hora de su juicio ha llegado, y la aplicamos al juicio investigador. Es un error, no es el juicio investigador. Porque el juicio investigador es para aquellos que ya son creyentes, o sea, nosotros. El juicio investigador no es para los incrédulos. Lo que este texto está diciendo es, por favor, no rechaces este mensaje porque el tiempo de gracia se va a cerrar. Eso es lo que está diciendo este mensaje. Ahora, Mateo 24:14 nos dice algo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cómo dice? Y será predicado este evangelio. Este evangelio. En el juicio del que se está hablando aquí, ¿qué llevamos nosotros a un juicio? Si usted va a un juicio, está siendo juzgado, ¿qué lleva usted? ¿Ah? Testigos. Testigos. Usted tiene que tener a alguien que testifique que usted no estuvo en ese lugar o que testifique que en ese momento usted estaba en otro lugar. Usted tiene un testigo. Tiene un testigo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En el juicio, Dios le va a preguntar a los incrédulos, ¿qué le hicieron ustedes a mi hijo? Yo se los entregué a ustedes con un costo infinito. Y es el evangelio. Ojo a lo que estoy diciendo. Es el evangelio el que condenará al incrédulo. Porque el evangelio dirá, me ofrecieron como un regalo. El evangelio, las buenas nuevas de Cristo, el evangelio es Cristo mismo. Se lo ofrecieron a estas personas en el juicio, que ya en el juicio final, me ofrecieron como un regalo y deliberadamente, persistentemente lo rechazaste. Persistentemente rechazamos el evangelio que es Cristo. Y si rechazas este evangelio, vas a experimentar la ira de Dios en su forma pura, sin ningún tipo de protección.
El único escudo que te di, dirá Dios, el único escudo que te di, que fue el Evangelio, que fue Cristo, lo rechazaste. Lo único que podía salvarte, lo rechazaste. Mis hermanos, mientras el Evangelio no se predique claramente, la hora del juicio no ha llegado para el mundo incrédulo. Quiero repetir eso. Mientras el Evangelio no se predique claramente, la hora del juicio no ha llegado para el mundo incrédulo. Y la responsabilidad es tuya y la responsabilidad es mía, conocer el Evangelio. Necesitamos estar claros en este Evangelio. A veces nos desviamos. Me da una pena cuando veo en las redes sociales una cantidad de cosas que no tienen nada que ver. Nosotros estamos para predicar el Evangelio. Si usted le dice a una persona, el sábado es el día del Señor y si no guardas el sábado te estás perdiendo, usted no está predicando ningún Evangelio allí. Y lo veo mucho en las redes sociales. Y no estoy diciendo que la ley no se deba cumplir, ojo a lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que nuestra responsabilidad primaria es predicar el Evangelio y para predicar el Evangelio necesitamos conocer ese Evangelio. La observancia del sábado es una obra de aceptación del Evangelio. La persona aceptó a Cristo, la persona aceptó el Evangelio, guarda el sábado y guarda todos los mandamientos. Es un subproducto. Un texto más, otros textos más, vamos a hacer un par de textos más. Vamos a Juan 16. Juan 16, versículo 8. Allí nos habla de que el Espíritu Santo convence al mundo de tres cosas. ¿Por qué traigo el Espíritu? Es importante. Porque este Evangelio que nosotros tenemos no es un seguro que tenemos que vender a las personas como seguros, como si fuera un seguro de vida. El Espíritu Santo hace el trabajo en el corazón del ser humano. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Nuestro trabajo es presentar el Evangelio y el Espíritu hace lo siguiente. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Cuáles son las tres cosas de las que tiene que convencernos? ¿De qué? Pecado, justicia y juicio. Ahora, el versículo 9 comienza a explicar y dice, ¿de pecado por qué? No porque estén transgrediendo la ley, sino ¿por qué? Porque no creen en mí. El Evangelio puede perdonar todos los pecados. Hay un solo pecado que no perdona. Es el pecado contra el Espíritu Santo. La incredulidad. Y estuvimos estudiando esta mañana lo que es la incredulidad. El mundo antediluviano no creyó y pereció. Y a través de toda la historia, aquel que no creyó, aquel que mostró incredulidad, pereció. Sin embargo, el primer sermón cristiano que hubo, las personas que escucharon este sermón, ¿recuerdan? Lo primero que dijeron es, ¿qué haremos? Tenían que arrepentirse, tenían que creer, tenían que ser bautizados. Eso les dijo Pedro. Es todo lo que hay que hacer, creer. El pecado imperdonable es la incredulidad. Número 2, de justicia. De justicia, porque voy a mi Padre, dice el versículo. Recordemos, mis hermanos, ¿quién envió a Cristo aquí a este mundo a salvarnos? El Padre. ¿Para hacer qué? Para salvarnos. Ahora, porque envió, dice el versículo, dice la palabra, dice, nos envió a Cristo a este mundo no para condenarnos, sino para salvarnos. Él envió a Cristo aquí para hacer nuestra justicia, porque la justicia nuestra no es acepta en el cielo. Cristo es nuestra justicia. Amén. Mis hermanos, Cristo no pudo regresar al cielo hasta que no terminara su trabajo aquí en la tierra. No hubo licencia para Cristo hasta que terminó su tarea. Cuando Cristo dijo, Padre, he terminado la obra que me has dado o que me has entregado, y cuando Él dijo, exclamó en la cruz, consumado es, entonces el Padre le dijo, venga, mijito, venga a casa, regrese. Ya usted ha terminado su trabajo en cuanto a obtener la salvación. ¿Para quién? Para todo el mundo. Ahora continuamos al versículo
11 nos da la tercera razón. Dice, el Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Gloria a Dios. No tiene poder. Él no tiene poder sobre ti, sobre mí. Él ya ha sido juzgado. ¿Y cuál fue el veredicto? Muerte eterna. ¿Pero para quién? Para el diablo y debemos estar claros en eso. El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿qué pasa si rechazamos el don de Dios? Hermanos, es triste lo que dice Mateo 25, 41. Apartaos de mí, dirá el Señor. Qué tristeza. Algo que no fue hecho para ti, tú lo hiciste tuyo. Se apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para ti. Pero tú escogiste tu suerte con el diablo, nos dirá el Señor. Esa frase significa eso. Esto no lo preparé para ti, pero tú lo has escogido. Fuiste tú quien lo escogió. Tú despreciaste el don de Dios. En una ocasión estaba leyendo un libro de una compañera de clases, escribió un libro, y ella decía, es como que ofensivo no aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal después de todo lo que Él hizo por nosotros. Yo me sorprendí cuando leí ese libro, años después, porque yo la conocí a ella cuando estábamos en la escuela, en el college, y jamás pensé que ella pudiera decir algo así. Y dije, gloria a Dios, cómo el Espíritu Santo puede coger un corazón y transformarlo. Aceptó el don de Dios, lo aceptó. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No para ti, mi hermano, no para ti. Y termina diciendo Apocalipsis, vamos regresando a Apocalipsis, este mensaje solemne. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Después de todo este conocimiento, mis hermanos, después de todo esto que hemos escuchado, ¿no crees tú que Jehová de los ejércitos merece toda la adoración? Que Jesús, el Evangelio, quien te dio vida, merece toda la gloria. ¿Crees que debemos glorificar el nombre de Dios en esta mañana? Levántate en señal de que tú glorificas el nombre de Dios, de que tú le estás diciendo a Dios, gracias por haberme salvado, gracias porque tú transformas mi corazón y haces que yo odie el pecado, no por lo que soy, sino por lo que tú hiciste en mí. Gracias, porque el pecado no tiene más poder sobre mí, sino que tu sangre cubre mi pecado y soy perdonado y ando camino en novedad de vida. Soy un hijo redimido de Cristo y ya estoy listo porque Jesús me redimió. Ya puedo regresar a casa. Confiesa tus pecados. No permitas que el enemigo te engañe mostrándote tu pecado, porque no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda cubrir. No hay nada en este mundo que pueda perderte, porque ya Cristo te salvó. Y la salvación tuya no llegó ahora, la salvación tuya llegó desde antes de la fundación del mundo. Sí, Dios te predestinó, claro que sí. Y predestinó al mundo entero para que fueras salvo desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios por ello, mi hermano. Gloria a Dios. Profesemos gloria y alabanza a ese Jehová de los ejércitos. Me gustaría orar por cada uno de ustedes antes de la canción final. Oremos. Padre Celestial, tu iglesia adora tu santo nombre y te da gloria. Glorificado sea el nombre de Jesús. Y sabemos que nuestras voces se unirán a las voces de los ángeles cuando digan santo, santo, santo. Allí estaremos, Señor, bien pronto, porque el tiempo es corto. Tú dices que el que más, en tu Biblia dices que el que más vive hasta los 80. Y algunos ya estamos bastante cerca. Padre, sálvanos. No permitas que el enemigo nos engañe. No permitas que la salvación se nos pueda escapar de las manos, sino que podamos vivir este evangelio.
Y que cuando el engañador nos diga y nos muestre nuestro pecado, podamos decirle, sí, sí pequé, pero Cristo Jesús murió por ese pecado y está perdonado en el nombre de Jesús. Que resistamos al diablo, como dice el apóstol, para que Él huya de nosotros. Que nuestras vidas estén llenas de santidad. Que podamos renovarnos espiritualmente cada día, Padre. Que podamos odiar el pecado. Que podamos odiarlo porque el pecado le hizo daño a aquel que nos amó, Cristo Jesús. Que sea el amor por Cristo Jesús el que nos haga odiar el pecado. Porque no está en nosotros odiar el pecado, no es natural en nosotros odiar el pecado. Pero cuando me relaciono contigo, cuando siento esa voz suave que habla a mi alma, que expresa tanto amor, que me mostró tanto amor a través de su palabra, pueda yo odiar aquello que le hizo daño a mi Jesús. Bendiga a este pueblo, Padre. Bendiga a nuestros hijos, los que están y los que no están aquí, Señor. Oramos por ellos. Cada uno de ellos está en sus vidas de pronto por allí afuera haciendo cualquier cosa, pero sabemos, Padre, que usted tiene un ángel poderoso cuidándolos. Porque de no ser así, estoy seguro, el diablo los mataría, pero están vivos. Por lo tanto, rogamos que usted mantenga su protección en ellos y tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que nuestro testimonio pueda hacerlos regresar a este redil. Y la salvación sea de ellos también. Perdone nuestro pecado, Padre. Perdone a su iglesia. Y levántenos. Porque usted dijo, si yo soy levantado, a todos atraeré a mí mismo. Aceptamos, Señor, que usted nos atraiga. Gloria a su nombre, en el nombre de Jesús. Amén.